este mensaje es para enseñarnos algo. Y lo que quisiera transmitir en esta tarde es aprender a discernir lo que es una palabra bíblica de lo que no lo es. Una palabra de Dios de lo que no es una palabra de Dios. Porque creo que es muy importante, pues escrito está 2 de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Teniendo comezón de oír, queremos escuchar muchas cosas y queremos escuchar de todo menos la verdadera palabra de Dios, menos aquello que verdaderamente es voz de Dios y no de hombre. Y su voz solamente Dios nos ha dejado este libro para que la escuchemos. Primeramente quisiera dar un poco de contexto histórico. Voy a intentar ser muy rápido en esto porque quiero entrar en las evidencias bíblicas de lo que vamos a hablar ahora. Esta doctrina o enseñanza no es nueva, no nos la sacamos de la manga, sino que muchos hombres de Dios desde hace más de 500 años ya lo han venido enseñando, y hoy por la gracia de Dios también intentamos venir enseñando lo que todos estos hombres de Dios, desde Martín Lutero en el año 1500, después en el año 1600, en el siglo XVII, los puritanos, en el siglo XVIII, hombres como Charles, en el siglo XIX, mejor dicho, como Charles Spurgeon, Charles Orwell en el siglo XVII, hombres muy importantes, muy influyentes en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, en la iglesia reformada, que han venido enseñando esto. Por eso digo que no es nuevo, porque esto ya se lleva más de 500 años enseñando. Y es la norma doctrinal que nos enseña que la norma de conducta, la norma de práctica de iglesia, la norma de administración de la iglesia, la norma de doctrina de la iglesia, la norma del fundamento de salvación de la iglesia, todo eso está solamente en este bendito libro, en las santas escrituras, en la palabra de Dios, de manera que todo lo que se administre, todo lo que se diga desde esta estrada, desde este púlpito, todo lo que se haga en la iglesia, todo tiene que ser administrado, gobernado, dirigido por la suprema norma de autoridad, que no es otra que la santa palabra de Dios. Los 66 libros que están aquí inscritos, que reconocemos como inspirados por Dios. Esta es la norma suprema de autoridad sobre la iglesia del Señor. La Biblia, la Escritura, la palabra sagrada de nuestro Dios. Y entre las 5 solas de aquella reforma protestante está la sola Escritura, que es el fundamento de ellas. Y si no creemos esto, si no creemos esta doctrina, podremos ser cristianos católicos romanos, podremos ser testigos de Jehová, podremos ser mormones, lo que quieras, pero no serás cristiano protestante evangélico. Porque esta norma doctrinal, la suficiencia de las Escrituras, la sola Escritura, es lo que nos distingue de todos los demás como cristianos evangélicos protestantes. Es el fundamento. El avivamiento en el año 1500 no vino, hermanos, por misticismos, como decía mi hermano Esteban, sino que vino por una vuelta a las sagradas escrituras de su pueblo. Y este es el fundamento, este es el contexto histórico. Y las evidencias bíblicas, hermanos y hermanas, hay muchas evidencias bíblicas
que podríamos dar al respecto, pero quisiera dar algunas solamente para no ser canso en esta tarde. Lo primero es que para interpretar esta santa palabra de Dios, la primera norma que existe es que la Escritura se debe interpretar con la misma Escritura. Amén. Nada más. Por eso, hermanos, Isaías capítulo 55, versículo 9, hermanos, nos enseña que esta Escritura no se debe interpretar con nuestros pensamientos humanos. No es lo que yo pienso. Si yo digo lo que yo pienso, no se crea ni una palabra. Si yo digo lo que yo creo, no se crea ni una palabra. Si yo digo lo que yo siento, no se crea ni una palabra de lo que yo digo desde aquí arriba. Sino, examinen todo lo que diga yo y lo que diga cada predicador, cada pastor que suba para aquí. Esto es una labor de la Iglesia. Examinar todo lo que se diga desde aquí a la luz de esta bendita palabra. No se debe interpretar con nuestros pensamientos. Por eso está escrito Isaías 55:9. Dice, esto es una evidencia bíblica. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios no son comparables a los nuestros. Y Dios ha dejado sus pensamientos, algunos de sus pensamientos escritos para que podamos leerlos y estudiarlos y escudriñarlos. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. No se debe interpretar esta palabra a la luz de mis pensamientos, sino a la luz de los pensamientos de Dios que están escritos en esta Santa Escritura. Gloria a Dios. Segunda evidencia. La Escritura no se debe interpretar tampoco con filosofías ni psicologías humanistas. Muy bien. No se debe interpretar con las filosofías, las psicologías de este mundo. Te dicen tú vales, tú llegas, tú puedes, tú lo consigues, tú eres importante, tú eres capaz. Te dicen ámate a ti mismo. Eso dice la psicología de este mundo y la filosofía de este mundo. Pero la Escritura no dice eso. Jesús no dijo ámate a ti mismo. Eso lo dice la psicología. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dijo Jesús. Y eso es lo que debemos creer, porque está escrito en su palabra. No debe interpretarse conforme a las filosofías de este mundo. Por eso Colosenses 2:8 dice el apóstol Pablo. Y esto es seguimos probando con Biblia, porque todo lo que se dice aquí se debe probar con la Escritura. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Que no se debe interpretar esta palabra con filosofías y huecas sutilezas de este mundo, sino con la palabra de Dios. Con los rudimentos del mundo no, sino según Cristo, que es lo que revela la palabra de Dios. No se debe interpretar tampoco la Escritura, ni se debe gobernar la Iglesia con normas humanas de hombres. Se debe interpretar y se debe gobernar y se debe administrar con su palabra. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, y seguimos probando con la Escritura, no con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que sentimos, sino con la palabra. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que dijo Jesús. A veces pensamos que un legalista, llamamos legalista a uno que se acerca a Dios, que se santifica para Dios, que dice, no, lo que se haga en la iglesia tiene que estar administrado con la palabra, tiene que ser todo con la palabra, y le llamamos legalista, y lo llamamos, eres un fariseo, porque se acerca a Dios, porque se santifica, se aparta del pecado, porque apenas ve la televisión, porque apenas está con las redes sociales,
sino que está demasiado ocupado conociendo a Dios en la palabra y por lo tanto entendiendo su naturaleza pecaminosa, entendiendo que delante de Dios es un miserable, que delante de Dios tiene el corazón lleno de lepra de pecado, que delante de Dios es insignificante criatura, que delante de Dios no sirve para nada, entendiendo y comprendiendo cada día por su palabra que sin Cristo no se puede vivir esta vida. Y lo llamamos legalista, lo llamamos fariseo. Pero ¿sabes qué es legalismo? Permítanme en esta tarde. Legalismo es añadir a la Escritura, a la palabra de Dios, cosas que no están en la palabra de Dios. Eso hacían los fariseos. Por eso Jesús les dice en una ocasión: invalidáis el mandamiento de Dios con los mandamientos de los hombres. Le decís al joven: bueno, si tu ofrenda es para el Señor, no hace falta que honres a tus padres. ¿Ves? Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos añadían y decían: si es para ofrenda para el Señor, no hace falta que les honres. Invalidaban el mandamiento de Dios con normas de hombres, con mandamientos de hombres. Pero la palabra de Dios no se le debe añadir ni quitar nada. Eso es un legalista, el que añada la palabra. No es el que se santifica, no es el que vive por la palabra, no es el que se aparta de la sociedad, del mundo, de la humanidad, para vivir para la gloria de Dios. Ese no es el legalista. El legalista es el que añade la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan lo dejó clarísimo. Isaac, amigo mío, lo dejó muy claro el apóstol Juan. Y dijo que no se podía añadir, se podía quitar nada a esta palabra. Y advirtió el apóstol Juan. Y seguimos probándolo con Biblia, porque aquí no nos inventamos nada. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso no me lo invento, eso lo dice el apóstol Juan. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la norma de autoridad suprema sobre la iglesia del Señor. Con la palabra es suficiente. Ese es el mensaje. No hace falta añadir nada a la palabra de Dios. Y dijo mi hermano Julio el otro día, amigo nuestro, Isaac y Esteban, dijo el hermano Julio de la Luz el otro día algo que me encantó. Dijo él: la mayor experiencia que puedes tener en esta vida y que te puede dar Dios en esta vida es abrir la palabra de Dios y ver a Jesucristo en ella. Amén. Esa es la mayor experiencia. Y si esto lo digo yo y lo añado yo a la frase de nuestro hermano Julio: si añadimos o necesitamos añadir experiencias humanas, misticismos, filosofías del mundo, normas de hombres a la palabra de Dios, entonces tenemos falta de madurez cristiana. Perdónenme que hable así de fuerte en esta tarde, pero la palabra de Dios es, como decía aquel hombre, es como alcohol que escuece en la herida, pero desinfecta. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el único camino que tenemos que seguir, la única verdad que tenemos que creer y la única vida que tenemos que vivir se encuentra registrado en esta santa palabra. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y esta palabra, este libro, es lo que Dios nos ha dejado para revelar a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tengo que decir algo. El Antiguo Testamento nos anuncia a Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Y el Antiguo Testamento nos anuncia a Cristo. Los Evangelios nos revelan la persona de Cristo. Y las epístolas
de los apóstoles del Señor nos explican a Cristo. Por eso toda la Biblia nos habla de la persona de Jesús. Nos revela a Cristo. No necesitamos más. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Gálatas 1:8. Seguimos probando con Biblia. Dice así el apóstol Pablo, y esta palabra es muy gráfica. Dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado y del que habéis recibido, dice, sea anatema, que es maldito. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo el apóstol San Pablo algo muy gráfico. Está diciendo: si un ángel del cielo desciende del cielo, se pone en este púlpito delante de la iglesia y empieza a predicar un evangelio diferente del que los apóstoles predicaron y que interpretaron en conformidad con la santa palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ese ángel del cielo que predica ese evangelio diferente de la palabra es un maldito, dice el apóstol San Pablo. Por lo tanto, todo lo que se diga de aquí, aunque venga un ángel del cielo y predique la palabra, tiene que ser lo que está aquí escrito. Y tiene que coincidir con lo que está aquí escrito. Si no coincide, dice el apóstol Pablo, que no lo digo yo, dice, es un maldito. No es un ángel, es un demonio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que yo no me invento nada. Que no, primo, no me saco nada de la manga. Que eso lo dice la Biblia y es palabra de Dios. Voy a terminar con unas aplicaciones o implicaciones para la vida cristiana en cuanto a lo que estamos hablando. Lo primero es que tener la seguridad de que en la Biblia está todo lo que Dios nos ha dejado registrado en esta vida. Nos da la seguridad, independientemente de lo que nos esté ocurriendo en la vida, sea viento en contra, sea viento a favor, independientemente de las circunstancias por las que estemos atravesando, sean agradables o desagradables, el tener la seguridad de que todo lo que necesitamos para esta vida está en la Santa Escritura, nos da calma, nos da paz, nos da tranquilidad en medio de las tempestades de esta vida, nos da firmeza, hermanos, nos da una base, un fundamento, porque no dependemos de lo que digan los hombres, dependemos de lo que dice Dios. Y Dios no miente, y Dios promete lo que cumple. Él ha dicho que está todos los días de tu vida contigo hasta el fin del mundo. ¿Crees que Dios no lo va a cumplir? Dios es fiel a su palabra. Segundo, los siervos del Señor que subimos por aquí, todo lo que decimos, tenemos que interpretarlo según la palabra. No puede haber nada que digamos que no sea conforme su palabra. Porque si no, no estamos predicando la palabra de Dios, por mucho que te emocionemos, por mucho que haya una experiencia, un sentimentalismo, una experiencia, ¡ay, he gozado! ¡Ay, qué gloria! ¡Ay, qué bendición! Si no es conforme a la palabra, el Espíritu Santo no está obrando. Porque el Espíritu Santo no obra si no es en conformidad con la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo ha tomado lo de Cristo y nos lo ha hecho saber. ¿Y cómo nos lo ha hecho saber? Por su palabra. Entonces, cuando los siervos de Dios administramos, tenemos que venir preparados, estudiando bien
y conociendo bien lo que estamos predicando y que coincida todo con toda la Escritura. Que estudiemos el contexto histórico, gramatical, de la enseñanza que estamos dando, que enseñemos conforme su palabra, porque los predicadores, perdónenme esta expresión, no somos actores de Hollywood. Hay algunos que estudian, no sé cómo se llama eso, arte dramático, y emocionan a la gente, y de repente te hacen llorar, de repente te hacen reír. Pero hermanos, iglesia, si no es conforme a la palabra, por mucho que te haga llorar y te haga reír, y que te emocione, no sirve de nada. Saldrás por ahí, y sí, ay, qué bendición, ay, qué bien, qué emoción, pero a los 2 minutos se te pasa. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del alma, que discierne los pensamientos, los sentimientos del alma y del corazón. La palabra obra en el corazón. La palabra de Dios la usa el Espíritu Santo para salvar, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso es la palabra de Dios. Tercera aplicación. Es cierto que los siervos de Dios tenemos una gran responsabilidad de predicar todo lo que decimos conforme a la palabra. Pero ustedes también tienen una responsabilidad. La iglesia también tiene una responsabilidad. Y saber qué escucha. Si escucha palabra de Dios o no escucha palabra de Dios. Porque escrito está el Señor Jesucristo. Dice, mis ovejas, o sea, los que son mis ovejas, dice el Señor, dice, oyen mi voz y me siguen. Y no serán arrebatados de la mano de mi Padre. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Porque la fe viene, ¿por qué? ¿Por qué viene? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Si no oímos la palabra de Dios y no obra en nuestros corazones, no tenemos fe. Por eso Lidia, vendedora de púrpura, dice la palabra que el apóstol Pablo está predicando la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo tomó la palabra del apóstol Pablo, la palabra de la Escritura, abrió su corazón y esta mujer empezó a vivir para la gloria del Señor. Dios obró en ella y entendió la palabra del Señor y vivió para su gloria. No podemos vivir para su gloria si el Espíritu Santo no obra por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando crees esta enseñanza, no necesitas más experiencias que la palabra de Dios, que ver a Cristo en la palabra. Y termino. El medio que Dios ha elegido para salvación y preservación de nuestra alma es la palabra de Dios. No seremos salvos y no viviremos una vida cristiana por emociones ni por invenciones de un predicador, sino por la santa y bendita palabra de Dios. No hay experiencia mejor que ver a Cristo en la palabra. Por eso el Señor Jesucristo en el camino de Emaús dice la palabra del Señor que les abrió las Escrituras. Jesucristo resucitado, y lo estaban viendo a Él. ¡Qué experiencia! ¿Se puede imaginar una experiencia así? Ver a Cristo resucitado. Pero ¿saben qué hizo Jesús resucitado? Les abrió las Escrituras y les enseñó desde Moisés, por todos los profetas y por toda la Escritura, lo que decían de Jesús. Eso es la mayor experiencia que pueda haber. No ver a Jesús resucitado, sino ver cómo Jesús te enseña su palabra y te enseña lo que Él ha dicho y todo lo que dice de Él en toda la Biblia. Por eso cuando llegaron a la posada, Jesús estaba transfigurado, hermanos, y ahora partió el pan y lo reconocieron y Él desapareció. Pero dijeron ellos una palabra tremenda. Dijeron, ¿no ardía en nuestro corazón? ¿Cuándo? Cuando veíamos a Jesús resucitado. Cuando teníamos esa experiencia. No, está escrito.
Dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras, porque no hay mayor experiencia que ver a Cristo en su palabra. Dice la palabra que Jesús cuenta una parábola, primo, y dice que hay un hombre que se llama Lázaro y hay un rico. Y ahora dice que el rico se va al infierno y que Jesús se va al cielo. Y cuando el rico está en el infierno, está sufriendo un tormento terrible, ve a Abraham y le dice, Abraham, tengo hermanos en la vida que están viviendo y que no conocen la palabra. No puedes mandar un ángel. No, un ángel dice, o un muerto resucitado, que resucite, que vaya y les predique la palabra y crean y no vengan a este lugar de tormento a sufrir conmigo por la eternidad. ¿Y sabes qué dice Abraham? Le dice, a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y los profetas tienen. Si no creen a Moisés y los profetas, ¿qué es lo que está aquí escrito? No creerán aunque venga un muerto y les predique. Eso es lo que dice Jesús. Esa parábola cuenta. Porque no hay experiencia que te pueda salvar. No hay misticismo que te pueda salvar. No hay emoción que te pueda salvar. Solamente Cristo, revelado en su palabra, es lo que puede salvar tu alma. Lo que te puede conceder un verdadero y genuino arrepentimiento delante de Dios. Y lo que puede preservar tu vida cristiana hasta que el Señor venga o partamos con Él. Solamente la palabra del Señor. Imagínense, voy a contarles una cosa y ya termino, ¿vale? Ya acabo, de verdad que acabo. Miren, voy a contar un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínense que cojo a mi niño, que tiene 5 años, el Gedeón, y al Eleazar y me los llevo al colegio. Y ahora le digo al niño de 5 años, coge la furgoneta, arranca, conduce y llévanos, porque los llevo al colegio, y llévanos al colegio, con 5 años. Y ahora le arranco yo la furgoneta, y le digo, coge el volante, le suelto el freno a mano, y venga, pisa el pedal. Llévanos al colegio. ¿Sabes lo que va a pasar? Que nos vamos a estrellar, porque un niño de 5 años no puede conducir. A veces queremos que conduzca el sentimiento. Oh, qué bueno. Pero el sentimiento es un niño de 5 años. Qué bueno. Tiene que conducir el adulto. ¿Quién es el adulto? La mente. La mente es lo que tiene que conducir al sentimiento. El intelecto tiene que conducir al sentimiento. No puede ser al revés. No puede conducir tu sentimiento a tu intelecto, porque si no te vas a estrellar. Pero si el intelecto, el conocimiento de su palabra, conduce a tu sentimiento, entonces vas a llegar a tu destino. Amén, gloria a Dios. Gloria. Y termino con este texto. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y dice Jesús, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Les estaba diciendo Jesús a los fariseos, vosotros no sois de Dios porque no oís las palabras de Dios. Si no te gusta escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, practicar en tu vida diaria y cotidiana todo lo que practiques conforme a la palabra de Dios, entonces mi consejo es que nos arrepintamos delante del Señor. Que le pidamos perdón al Señor. Porque el que no oye las palabras de Dios no es de Dios, lo dijo Jesús, no lo digo yo. Yo no estoy diciendo algo, hermanos, que no dice la Biblia.
Y la Biblia es la norma de autoridad. No yo, ni el pastor, ni el predicador, ni el responsable, ni el presidente de la dirección. Es la palabra de Dios. Y el que no oye su palabra no es de Dios. Por eso, si te aburre la palabra del Señor, arrepiéntete, te lo aconsejo. Arrepintámonos delante del Señor. Si la palabra de Dios nos aburre, porque la palabra de Dios es lo que nos va a dirigir, lo que nos va a gobernar, lo que va a administrar la iglesia, lo que debe guiar la iglesia del Señor. ¿Qué tal si nos agachamos la cabeza? Señor, gracias por haber podido escuchar tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por el don y el regalo que tú nos has dado, tan maravilloso de poder ver a Cristo en tu palabra. Dios mío, enséñanos a que nuestras vidas, la iglesia, lo que somos, lo que tenemos,